Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 62. El silencio en la sala de comunicaciones era denso como el humo. La luz azul parpadeante del monitor principal era la única fuente de iluminación en ese cuarto subterráneo. Las paredes, reforzadas con placas de metal reciclado, vibraban levemente con cada eco lejano de maquinaria. Tangle estaba apoyada contra la mesa, su cola enroscada por nerviosismo, y sus ojos clavados en el mensaje cifrado que acababa de llegar. Confirmado. Silver ha vuelto a los malos pasos. Control total. Ojos en el cielo. Nadie está a salvo. Leyó en voz baja, temblando levemente. Junto a ella, Whisper permanecía de pie, con el visor de su máscara bajado, pero su respiración era más rápida de lo normal. No necesitaba hablar. Tangle ya sabía lo que estaba sintiendo. Habían perdido demasiados compañeros. Y ahora, la única persona que ambas creían que podía cambiar el mundo, era el nuevo emperador. ¿Tú también viste la imagen?, preguntó Tangle finalmente, girando hacia ella. Whisper asintió lentamente. En la pantalla, una grabación difusa mostraba a Silver. Su armadura dorada brillaba con un resplandor casi celestial, las gemas incrustadas en su pecho. Sus alas hechas de fuego puro se expandían como un dios de la destrucción. Pero lo peor no era su aspecto, sino su mirada. Ya no había dolor. No había dudas. Solo poder. Y propósito. Antes, él tenía miedo de sí mismo. Susurró Tangle, bajando la cabeza. Ahora, parece que lo abraza. Whisper apoyó una mano en el hombro de su amiga. Luego escribió en su pequeña pantalla portátil y se la mostró. Ahora somos presas. Y él, el cazador. Una alarma suave sonó en la base. Una de las torres de vigilancia fue destruida. Otro aviso, esta vez desde la base 12. Tails fue visto en un campo minado, escoltado por 2 Shadow Androids. Cada alerta confirmaba lo que ya sabían. Silver vigilaba todo. Satélites, drones, androides, hasta los propios Mobians leales eran usados como ojos. Nadie salía sin ser visto. Tangle apretó los dientes. Ya no podemos salir por la superficie. Necesitamos rutas subterráneas. Y. Tal vez, hablar con Blaze, si es que aún está de nuestro lado. Whisper negó con la cabeza. Ya habían intentado contactar con Blaze. Lo único que recibieron fue un mensaje vacío, con coordenadas que llevaban a una estación abandonada, donde solo encontraron cámaras activas y sensores de reconocimiento. Probablemente Blaze ya no era confiable. Y sí, Silver la tiene a ella también, dijo Tangle, y su voz se quebró. Whisper dudó. Luego, bajó la mirada y escribió. Si la tiene, será mejor que recemos porque ella luche desde dentro. Ambas sabían que no podían contar con suerte. Justo en ese momento, una transmisión de emergencia llegó a la sala. Una figura encapuchada apareció en la pantalla. Su voz era distorsionada, pero las palabras eran claras. Escuadrón H-9 fue capturado. Cream y Vanilla fueron localizadas. No las dejen solas. Silver está planeando algo con ellas, algo grande. Tangle golpeó la mesa. Maldita sea. ¿Cómo puede saber tanto? Whisper, sin decir palabra, se acercó a un panel oculto en la pared. Tecleó una contraseña y abrió un pequeño compartimento donde había un mapa antiguo de los túneles mobianos, vestigio de guerras pasadas. Señaló con su dedo una ruta. Una red subterránea sellada hacía décadas. Tangle entendió al instante. Túnel 8-7-B. ¿Estás segura? Es inestable. Whisper escribió. Inestable es mejor que muerto. Si Cream y Vanilla están en peligro, debemos movernos. Tangle asintió. Tomó su cinturón de armas, se colocó el comunicador y cerró el puño. Entonces nos movemos. Si Silver quiere jugar a ser el dios de este mundo, nosotras seremos los fantasmas en sus sombras.
Y así, las dos guerreras de la resistencia, armadas con nada más que esperanza, recuerdos rotos y determinación, comenzaron su infiltración por el último camino no monitoreado. No sabían si regresarían vivas. Pero si no lo intentaban, nadie más lo haría. ¿Cómo carajos me ganaste? Me pica un pulmón, fue lo único que dijo. Se supone que soy mejor que tú en el ajedrez, pero él volvió a repetir lo mismo. Okokei juega contra Tatsuya, tal vez no pueda ganarte, y como dije, Tatsumaki tampoco pudo. Pido revancha. Mientras jalaba lejos de la zona, caminaba lentamente por el puente de observación. La atmósfera dentro de la fortaleza orbital era densa, cargada de electricidad, tecnología y fuego latente. Mis alas, todavía incandescentes, se plegaban lentamente detrás de mí mientras cada uno de mis pasos resonaba con un eco metálico. No había necesidad de hablar. Todos los sistemas me obedecían. Yo era la red. Yo era el ojo en el cielo. Yo era el amo de este mundo. Y sin embargo, había una molestia que no podía eliminar. Prototipe Blaze, estado del operativo Tiles. Pregunté finalmente, mientras observaba las pantallas flotantes que mostraban los sectores arrasados de lo que quedaba de la resistencia. Ella apareció a mi lado, emergiendo desde un brillo translúcido como si el aire se abriera para dejarla entrar. Tiles fue enviado hace 14 horas al cuadrante norte-sur. Respondió con esa calma robótica suya. Está acompañado por 15 Shadow Androids. Está recopilando datos de energía, ADN residual y frecuencias alteradas dejadas por los Freedom Fighters. ¿Algún resultado? Confirmamos que Sonic y Sally estuvieron allí. La energía emocional en el área fue fuerte. Probablemente hubo una retirada apresurada. Sin embargo, ningún rastro de Blaze. Me detuve. Cerré el puño. El nombre aún resonaba en mi mente con una mezcla de traición y dolor. ¿Y sobre Blaze, hay alguna pista sobre su ubicación? Prototipe Blaze bajó la mirada unos milímetros. No era fácil que mostrara vacilaciones. Negativo. Su señal desapareció completamente del sistema dimensional. No hay rastros en esta línea temporal, ni en el plano cuántico. Es como si se hubiera desvanecido. Cobarde, murmuré. Me acerqué al núcleo central. El cristal esmeralda brillaba como un sol embotellado, su energía corriendo por tubos que se extendían a cada rincón del complejo. Apoyé una mano sobre el cristal y susurré. Pero aún hay algo que no entiendo. Me enfoqué. Cerré mis ojos. Normalmente podía sentir cada uno de los seres conectados a mí. Cada alma. Cada pensamiento. Cada intención. Mi red estaba diseñada para que nadie escapara de mi vigilancia. Excepto uno. Shageta. A él, no podía verlo. Había logrado eliminar cualquier conexión. Como un virus que mutó más rápido de lo esperado, había aislado su conciencia de la mía. No podía ver dónde estaba, ni qué hacía. Pero aún, podía escuchar sus pensamientos. Me concentré. No voy a dejar que me encuentre, tengo que borrar cualquier vínculo con él. Si él supiera quién soy en realidad, si supiera que él soy yo, que Shageta y Silver son la misma alma dividida. Una sonrisa siniestra se dibujó en mis labios. Ah, ahí estaba la verdad. Entonces por eso me evitas tanto. Murmuré para mí mismo. Porque, me temes. Porque sabes que si descubro quién eres, te convertirás en mí. O peor aún, en algo que ni tú mismo podrás controlar. Miré las cámaras de la zona de almacenamiento. Los androides Halo recién fabricados pulían sus armas. Las unidades Shadow entrenaban en combate con armamento de energía. Todo estaba en orden. Prototipe Blaze, dije de nuevo. Aquí. Quiero que mantengas la vigilancia sobre cualquier fluctuación de frecuencia psiónica. Especialmente las que coincidan con mi viejo patrón mental. Si Shageta está intentando esconderse, en algún momento tendrá que pensar con el corazón. Entendido. ¿Desea iniciar protocolo de rastreo neuronal inverso? No. Quiero jugar un poco más. Me giré hacia el ventanal que mostraba la Tierra. En una esquina del mapa, brillaba una señal de alarma. Una base de la resistencia aún activa. Perfecto. ¿Y si lo anunciamos? Dije en voz baja. ¿Y si les dijéramos a todos, que el noble Shageta, siempre fui yo? Ver sus caras al saber que el Salvador y el tirano son el mismo ser. Que todo lo que odiaban, lo amaban sin saberlo. Mis alas se extendieron. Mis ojos brillaron. Eso sí sería divertido.
Prototipe Blaze simplemente asintió. Pero yo sabía que incluso ella sentía algo similar al temor. Porque ahora no solo era Silver. Era la causa. El principio. El fin. Y Sagitta, por más que corriera, no podía huir de sí mismo. Mi visión era un túnel borroso de datos, luz y líneas de código. Podía ver, pero no con mis ojos. Podía oír, pero no con mis oídos. Y sin embargo, sentía. Tails, estado de sincronización al 56%. Integración cerebral casi completa. Resonó una voz automática desde el sistema de control general. Mi cuerpo se movía sin que yo lo ordenara. Cada paso que daba en este laboratorio oscuro y brillante era perfecto, programado. No tropezaba, no dudaba. Mis colas giraban con precisión matemática, estabilizándome, ejecutando microcorrecciones que yo mismo jamás habría logrado por instinto. Y sin embargo, no soy un robot. Esa voz aún latía en mi interior. Mi conciencia estaba atrapada. Encerrada en mi propio cuerpo. Una prisión de titanio, circuitos y energía caótica. Recordaba cómo empezó todo. Después de la caída de los equipos, Silver me había separado del grupo. Dijo que aún podía servirme de algo, y aunque en ese momento creí que tal vez quería redimirme, ayudar, entendí muy pronto que no era redención lo que quería. Era control. Proceso al 63%. Adaptación emocional reducida. Eliminando respuesta empática residual. No lo hagas, dije, o al menos quise decir. Mi boca no se movía. Solo era un eco dentro de mí. El núcleo que habían insertado en mi pecho, una réplica oscura de la Master Emerald, latía con un brillo enfermizo. Alimentaba mis sistemas, pero también envenenaba mi alma. Me hicieron observar la caída de mis amigos. Sonic vencido. Amy capturada. Knuckles neutralizado. Espió, Vector, hasta Sally. Y no podía llorar. Ni siquiera podía parpadear. Silver se apareció en el laboratorio poco después. Su silueta era majestuosa, imponente. Las gemas del infinito brillaban en su pecho como una advertencia. Sus alas de fuego oscuro se extendían detrás de él como las de un ángel caído. Se acercó a mí con una sonrisa torcida. Mi querido Tails, dijo, tocando el núcleo de mi pecho con la punta de sus dedos. ¿Sabes lo irónico? Siempre fuiste el más brillante de todos. El ingeniero, el corazón de la resistencia. Y ahora, serás el que construya su tumba. Yo, no te obedeceré, intenté gritar, pero mi voz no salió. Oh, no necesitas obedecerme, respondió con suavidad. Solo necesito tu mente. Tus manos. Tus planos. Y cuando tu alma se disuelva por completo, ni siquiera recordarás que alguna vez fuiste libre. Sentí que algo se apagaba dentro de mí. 72%. La conexión a la red de Silver ya estaba activa. Podía sentir a los Shadow Androids. Escuchaba los comandos de los Halo. Podía ver a través de ellos, calcular trayectorias, detectar patrones de movimiento. Una parte de mí se sintió cómoda. No, esto no está bien, no puedo perderme, pensé mientras mi cuerpo caminaba automáticamente hacia la estación de comando. Una pantalla se encendió y mis manos, sin que yo lo ordenara, comenzaron a diseñar un nuevo modelo de androide de vigilancia aérea. Una mezcla entre mis antiguos drones Tornado y la tecnología de combate de Silver. Detente. No les des tu mente. Pero los comandos se ejecutaban. Tails ya no estaba al mando. De fondo, escuché a Blaze la prototipe informar algo. Silver, el proceso llegó al 87%. Solo faltan algunos fragmentos de su memoria emocional. Bien, respondió él, girándose lentamente. Déjalos al final. Quiero que recuerde lo suficiente, para saber que perdió. Que vea lo que hizo. Que sienta sin poder hacer nada. Mis ojos se clavaron en un reflejo de una de las consolas. Vi mi rostro. Mecánico. Mis colas estaban reforzadas con metal, mis brazos marcados con líneas verdes de energía. Mis pupilas, apenas un rastro ámbar dentro de una tormenta digital. Y sin embargo, una lágrima resbaló. Una lágrima real. ¿O fue solo una alucinación más dentro de mi prisión? 92%. Pronto, no recordaría cómo era volar libre por el cielo. No recordaría cómo me reía con Sonic. No recordaría por qué luchaba. Y sin embargo,
Si alguien me oye, si alguien aún cree en mí, deténganme. No dejen que esto termine así, por favor. El sonido de los generadores de energía de emergencia retumbaba en las paredes del búnker subterráneo. Cada tanto, una chispa recorría los conductos mal reparados y bañaba el pasillo en un destello azul eléctrico. La base no estaba hecha para resistir tanto, pero era lo que tenían. Y aún así, aún estaban vivos. Yo, Shageta, estaba de pie frente a una mesa de comandos con Espio, Tangle, Whisper, Amy y algunos soldados de menor rango. Las bajas habían sido brutales. El equipo Chaotix estaba desmantelado. Team Dark apenas tenía rastro. Los Freedom Fighters, dispersos y quebrados. Solo unos cuantos seguíamos resistiendo. ¿Y Sonic? Pregunté con la mirada fija en los radares. Ya salió a buscar las esferas junto a Sally, respondió Espio, con su tono siempre templado. Eso me dejó pensando por unos segundos. Apreté los puños y fruncí el ceño. ¿Con Sally? ¿Por qué con ella? No lo sé, añadió Espio. Fue ella quien insistió. Dijo que conocía mejor la zona donde apareció la señal de la primera esfera, y Sonic no la contradijo. Parecían tener un plan ya armado. Caminé hacia la consola y pasé las manos por encima del mapa digital que mostraba el continente. Las marcas de energía de Silver cubrían más del 80% del planeta, sus redes de vigilancia se extendían como venas de una bestia viva. Incluso los cielos no eran seguros. ¿Y cómo van? Pregunté tras una pausa larga. Gracias a los informes que Sally manda desde su comunicador personal, podemos saber que ya tienen 2 esferas, dijo Amy con una sonrisa suave. Aparentemente, el radar que yo fabriqué funciona a la perfección. Espio alzó una ceja y me miró. Amy también lo hizo, con una risita nerviosa. Bueno, en realidad no sé cómo lo hice, añadió Amy. El diseño estaba en una nota escrita a mano, y la letra era tuya, Shageta. Suspiré, cruzándome de brazos. No era mío exactamente, eran instrucciones que dejé cuando todavía compartía conciencia con Olvídenlo. Yo no comparto mente con nadie, jeje. ¿Con quién compartiría mente? Quería que al menos tuvieran una ventaja si yo me perdía del todo. Whisper, que hasta ahora había estado callada en una esquina, murmuró apenas. ¿Aún no te perdimos? Me giré y la miré. Sus ojos, aunque apagados, aún reflejaban esperanza. Como si viera algo en mí que ni yo podía encontrar. Gracias, susurré. Tangle se acercó a mí con una tableta en la mano. Mira esto, dijo. Recibimos una señal extraña hace media hora, justo cuando Sonic y Sally consiguieron la segunda esfera. Es una interferencia en el código de vigilancia de Silver. Algo inestable. ¿Un error? Pregunté. No. Es como si algo dentro de su red estuviera resistiéndose. No es lo suficientemente fuerte como para romperla, pero hay tensión. Como una voz que aún grita en medio del ruido. Tails. Solté sin pensarlo. Tangle asintió. Podría ser. Quizá no esté totalmente perdido. Si la integración no es perfecta, podríamos tener una ventana. O una trampa, susurró Whisper. No dije nada. Tenía razón. Silver era demasiado inteligente como para cometer un error así, a menos que alguien estuviera interfiriendo desde adentro. Miré a todos en la sala. Muy bien, entonces escuchen. Sally y Sonic tienen 2 esferas. Eso nos da un mínimo de ventaja. Pero necesitamos protegerlos mientras buscan las otras 5. No podemos seguir corriendo como ratas. Hay que empezar a cazar a los cazadores. ¿Tienes un plan? Preguntó Espio. Sonreí de lado, apenas. Tengo una idea, y un prototipo que estaba desarrollando antes de que todo se fuera al infierno. Un sistema de camuflaje de espectro cuántico. Si lo ajusto al campo de vigilancia de Silver, podríamos movernos entre sus patrullas, como sombras invisibles. ¿Y cuánto tiempo necesitas? Preguntó Amy. Unas 6 horas. Pero necesito espacio, materiales, y que nadie entre al laboratorio. Lo tendrás, respondió Whisper. Lo protegeré personalmente. Bien. Tangle, encárgate de las comunicaciones. Espio, organiza las rutas de extracción por si el plan sale mal. Amy, sigue revisando el radar y manténme informado si Sonic encuentra la tercera esfera. Todos asintieron y salieron uno por uno.
Me quedé solo en el laboratorio con los planos extendidos y mis pensamientos agolpándose como tormentas. ¿De verdad estás listo para enfrentarte a ti mismo?, me pregunté. Porque al final, Silver y yo somos lo mismo. Dos mitades de una moneda, una que fue rota, manipulada, corrompida. Pero si él había ganado todo ese poder, yo tenía que ser capaz de encontrar una grieta. Algo. Cualquier cosa. Me acerqué al generador de energía del laboratorio, saqué de mi bolsillo una pieza que había guardado desde hace semanas. Un fragmento cristalino con pulsos verdosos. No era una esmeralda del caos, pero era algo más antiguo. Algo que ni Silver conocía. Vamos, viejo amigo, no me falles ahora. Susurré. La resistencia no estaba muerta. Solo estábamos esperando el momento para renacer. Mark, no puedes dejarnos aquí. Grité con dramatismo exagerado, como si estuviéramos en una escena de serie animada de superhéroes, alzando los brazos como si el mundo se estuviera derrumbando. Lo dije en tono cómico. Un intento de mantener la moral entre el caos, de recordarnos a todos que aún teníamos sentido del humor, aunque estuviéramos al borde del colapso. Pero entonces, un estallido eléctrico sacudió el aire. Una grieta de energía cósmica rajó el espacio frente a nosotros. El aire se hizo denso, las partículas del lugar se reorganizaron como si el mismísimo tiempo se hubiera contenido por un segundo, y de entre esa abertura, emergió una figura. Alto, musculoso, flotando con una capa al viento, el símbolo en su pecho brillando como un faro entre la oscuridad. Era Mark. No el Mark de los cómics. No el Mark de las series. Era el Mark. El vigilante entre dimensiones. El ser tan fuerte que solo estaba un escalón por debajo del mismísimo dios bíblico. Yo me congelé un segundo, y parpadeé. ¿Qué? ¿Invencible? Mark entrecerró los ojos con su típica seriedad. Su rostro era estoico, inexpresivo. Parecía escanear todo a su alrededor. La base dañada, los sistemas a punto de fallar, los sobrevivientes, y a mí. Digamos que no te llamé en serio, solo era un chiste. Reí algo incómodo, rascándome la nuca. Mark alzó una ceja. Su expresión no cambió. ¿Un chiste, eh? Dijo finalmente, y luego sonrió de forma ladina. Bueno, ya que estoy aquí, ¿puedo ayudarte con algo? Sí. Sí, claro. Me acerqué rápidamente. Mira, tenemos un problemita llamado Silver. ¿Silver? Repitió él. ¿El Mobian con poderes psíquicos? ¿El de los viajes en el tiempo? ¿El de los mechazos y los gritos tipo es por el futuro? Ese mismo. Bueno, ahora está, diferente. Un poco más, asesino totalitario con alas de fuego, armadura dorada y las gemas del infinito en el pecho. Mark frunció el ceño. ¿Perdón? Sí, lo que oíste. Silver se volvió loco. Creó una red de vigilancia mundial, convirtió a Tails en una especie de semi-cyborg controlado, capturó a casi todos los Freedom Fighters, y parece estar gestando un nuevo orden donde solo él manda. Mark cruzó los brazos, flotando aún en el aire, su silueta imponente incluso entre las luces tenues del búnker. ¿Y por qué no lo detienen ustedes? Porque nos partió en dos. Literalmente. Cream, Sonic, Sally, todos apenas lograron escapar con dos esferas del dragón que Silver ni siquiera sabe que existen. Shageta está intentando desarrollar un campo cuántico para cruzar su vigilancia. El resto estamos aguantando con alambres y esperanza. Mark suspiró. Suena como un martes normal para mí. Yo reí levemente. Entonces, ¿puedes ayudarnos? Mark dudó por primera vez. Miró hacia la distancia. No física, sino metafísica. Sus ojos parecían escanear la tela de la realidad misma. Las fracturas dimensionales. Las decisiones que no solo afectaban este mundo, sino muchos otros. Silver aún tiene redención posible. Dijo en voz baja, casi para sí mismo. ¿Crees que se puede salvar? No lo sé. Eso depende de ustedes. Pero si las cosas se salen de control, me miró directamente, sus ojos brillando como estrellas. Me avisarás. ¿Entonces no vas a intervenir ahora? No. Aún no. Pero soy tu carta bajo la manga. El comodín que nadie vio venir. Si todo falla, si todo arde, solo llama mi nombre. No importa el mundo, la dimensión o la línea temporal. Estaré ahí.
¿Eso fue poético o amenazante? Mark simplemente sonrió. Ambas. Luego, sin más, se giró hacia la grieta dimensional. Antes de entrar, se detuvo un segundo. Ah, por cierto, dile a Shageta que no se odie tanto. El equilibrio entre la luz y la oscuridad no se logra ignorando lo que fuiste, sino aceptándolo. Y dile a Whisper, que la confianza que tiene en ti, no la arruines. Y con eso, desapareció en un estallido de luz azul. Yo me quedé allí, mirando el vacío donde había estado. Sí, este martes está raro. La lluvia golpeaba suavemente el techo metálico del refugio subterráneo. El ruido constante, casi hipnótico, era lo único que se escuchaba en aquella pequeña sala de descanso improvisada. Tangle estaba sentada en una vieja silla de metal, con los pies sobre la mesa, haciendo girar una taza de té entre las manos. Silencio otra vez, murmuró. Whisper estaba al lado, sentada en el suelo, revisando su ballesta como de costumbre. Aunque su rostro no mostraba emoción, su respiración era más rápida de lo normal. Había algo que la ponía incómoda. ¿No confías en Mark?, preguntó Tangle de repente, sin mirar a su amiga. Whisper no respondió enseguida. Se limitó a ajustar una de las miras de su ar. Luego, en voz baja, susurró. Confío más en ti que en él. Tangle sonrió un poco. Eso es lo más bonito que me has dicho en semanas. Whisper desvió la mirada, ocultando un leve rubor tras su máscara. Lo digo en serio, agregó Tangle, quitando los pies de la mesa. Nos estamos aferrando a lo poco que nos queda. Si no confiamos entre nosotras, esto se va al demonio más rápido de lo que Silver puede decir psicoataque. Ambas se quedaron en silencio un rato. Solo se oía la lluvia. ¿Crees que aún podamos salvarlo?, preguntó finalmente Whisper, sin levantar la vista. Tangle se cruzó de brazos. ¿A Silver? No lo sé. A veces, pienso que sí. Que aún hay algo dentro de él que recuerda lo que era. Pero luego me acuerdo de cómo sonreía mientras capturaban a Rotor, y se me quitan las dudas. Whisper bajó la cabeza. Un silencio incómodo se instaló por un momento. ¿Y tú?, preguntó Tangle. ¿Tú crees que pueda cambiar? Whisper tardó en responder. Muy despacio, se levantó, se acercó a una pequeña rendija en la pared que servía como ventana, y miró al cielo gris. No sé si quiera cambiar. La frase cayó como un bloque de concreto. Ay, eso fue deprimente, dijo Tangle, tratando de aligerar el ambiente. A ver, ya basta de dramatismo. Quiero enseñarte algo. Whisper arqueó una ceja. Tangle se acercó a una mochila y sacó una pequeña caja metálica. La abrió y reveló algo inesperado. Una baraja de cartas, algo viejas, pero bien cuidadas. ¿Qué es eso?, preguntó Whisper. Cartas movianas. ¿Recuerdas ese juego de estrategia raro que jugábamos con Cream? Lo traje para pasar el rato. Whisper la miró como si estuviera loca. Pero luego, para sorpresa de Tangle, se sentó y tomó una carta. Solo una ronda, dijo Whisper, como si fuera una advertencia. Trato hecho. Y así, entre cartas, lluvia y silencio tenso, las dos guerreras encontraron un breve momento de paz. Solo un pequeño respiro. Algo que no parecía importante, pero que quizás sería lo que les daría la fuerza para seguir más adelante. Afuera, en la oscuridad, el mundo seguía girando. Silver seguía observando. Pero por ahora, por este pequeño instante, no pasaba nada. La dimensión de Axelot tenía regiones donde ni siquiera la luz parecía natural. Una de ellas era la caverna de los ecos, un espacio sellado por magia dimensional donde incluso el tiempo dudaba si seguir avanzando. Allí, sentada sobre una plataforma flotante de cristales negros, estaba Fledway. Su figura flotaba levemente, como si no perteneciera al mundo físico. Sus ojos no parpadeaban, solo brillaban con una mezcla de locura y vacío. Estaba sola. O al menos, eso parecía. No te escondas, susurró sin mover los labios. Ya sé que estás aquí. Una sombra se materializó lentamente detrás de ella. Era un androide Shadow, en modo sigiloso, enviado para confirmar el estado mental y funcional de Fledway, aunque nadie lo admitiera abiertamente. Pero ella ya lo había destrozado con solo pensarlo. Tontos. Siempre quieren saber si sigo cuerda. No entienden que la cordura es una jaula, y yo, ya me liberé, musitó, observando los restos del androide desintegrarse en polvo violeta.
Giró lentamente, dejando que su vestido hecho de energía espectral rozara el aire. Silver me eligió, ¿sabes? Entre todos. Pudo haber tomado a Blaze. A Whisper. Hasta a esa tal Rouge. Pero me eligió a mí. Hablaba sola, o quizás a sus otras voces internas. A veces respondía como si otra versión de sí misma le hablara desde dentro. ¿Y si algún día te deja? Preguntó una voz suave. Entonces lo haré pedazos, respondió con una sonrisa alfilada. Pero su expresión se volvió seria, casi nostálgica. Aunque, lo dudo. Él me entiende. Yo lo entiendo. Somos caos y control. Furia y propósito. Él ve el mundo como lo veo yo, distorsionado. Injusto. Abandonado por quienes juraban protegerlo. Fleetway estiró una mano hacia la nada. Unas pequeñas motas de luz comenzaron a girar, revelando imágenes distorsionadas. Sonic y Sally cruzando una planicie rocosa, escondidos bajo capas de camuflaje térmico. Los que aún creen que pueden salvar este mundo, qué tiernos, susurró, mientras acariciaba la imagen flotante. En ese momento, se proyectó otra figura a su lado. Un holograma de prototipo Blaze. Fleetway. Silver pidió un informe del estado del nido. Todo bajo control, respondió, sin voltear. Nadie ha intentado entrar aquí desde hace días. Los ecos siguen alimentándose del miedo residual. ¿Y tú? Yo, juego con el tiempo. Como siempre. Muy bien. Se espera tu presencia en el próximo concilio de inteligencia. El holograma desapareció. Fleetway se quedó sola otra vez. ¿Concilio, murmuró. Qué aburrido. Volvió a girar la imagen de Sonic y Sally. Los dos hablaban entre sí, en silencio, caminando con cuidado. Sally tenía el radar de esferas. Sonic la cubría. Pueden correr todo lo que quieran. No los detendré. Aún no. Silver quiere que corran. Que sueñen. Que crean que pueden lograrlo. Se acostó en el aire como si estuviera en un campo de flores invisibles. La esperanza es mucho más sabrosa cuando la destruyes en el último momento. Y se echó a reír. Una risa suave, aguda, que no parecía pertenecer a este plano. Mientras tanto, en las afueras de un desierto rojo, Sonic y Sally encontraban una vieja torre medio enterrada. Sally miró el radar, y su expresión se iluminó. Aquí hay algo. Lo presiento. Sonic levantó una ceja. ¿Una esfera? No. Algo más viejo. Pero puede ayudarnos. Se lanzaron dentro sin saber que, lejos de ahí, una risa en otra dimensión acababa de notar su movimiento. La niebla del mundo mental de Fleetway era espesa, púrpura, casi líquida. Suspendida en medio del vacío, observaba imágenes del pasado flotando como cristales rotos. Sus ojos brillaban con un tenue resplandor rojo mientras hablaba consigo misma. Aún recuerdo cuando los destrocé, susurró con voz suave, como contando un cuento de cuna. Sonic.exe. Y él, Super Sonic. Mis padres. Mis creadores. Las imágenes se formaron. La batalla en aquel plano astral donde lo físico y lo espiritual se confundían. Super Sonic rodeado de energía dorada, gritando que aún podía salvarla. Sonic.exe, flotando como una sombra abismal, acusándola de ser un error. Tontos, patéticos. Uno creía en la esperanza, el otro en el miedo, ¿y qué quedó? Nada. Cenizas. Llantos. Un recuerdo de gritos ahogados bajo mi risa. Un destello mostró cómo los había derrotado. No fue solo fuerza. Fue intención. Fue romperlos desde adentro. Ella sabía lo que temían. Sabía sus puntos débiles. Sabía cómo hacerlos sufrir. Fleetway, no tienes que hacer esto, decían. Fleetway, vuelve con nosotros, repitió burlándose. Pero nunca fui suya. Fui mía desde el inicio. Yo soy la verdad cruda que nunca quisieron ver. Se quedó en silencio, flotando entre las memorias como una flor venenosa. Luego se giró hacia la nada y abrió un portal rojo con un solo gesto de su mano. Bueno, creo que ya va siendo hora de volver a la base lunar. Silver me debe una partida de ajedrez. Y quiero ver cómo avanza su proyecto con Tails. El portal comenzó a absorber la energía de su entorno, haciéndose más inestable. Y si alguien se atreve a meterse en mi camino otra vez, les mostraré lo que realmente significa estar rota.
Entró en el portal sin mirar atrás, con su vestido de aura morada flotando detrás de ella como una cortina espectral. La atmósfera estaba densa y opresiva mientras Sonic y Sally se acercaban con cautela. La figura que tenían frente a ellos era algo extraño, casi inhumano. Estaba envuelta en un resplandor pálido, pero no era una forma común, no tenía la intensidad y la gloria de lo que alguna vez fue Super Sonic. En cambio, la criatura frente a ellos parecía ser una sombra distorsionada de sí misma. Las ondas de energía dorada que antes rodeaban a Super Sonic ahora se veían apagadas, como si hubieran sido drenadas por completo. ¿Qué es esto?, dijo Sally, frunciendo el ceño al notar que la forma ante ellos parecía desmoronarse ligeramente con cada movimiento. La figura tembló ligeramente, y un susurro, casi inaudible, llegó a sus oídos. No, no es lo que era, pero aún soy Super Sonic. Sonic dio un paso atrás, reconociendo la voz de manera inmediata, pero el tono era diferente. Super Sonic había sido una fuerza imparable, el poder absoluto que solo había mostrado en situaciones de desesperación. Pero ahora, lo que quedaba de él era sombrío, marcado por un sufrimiento interminable. Super Sonic, exclamó Sonic, con la sorpresa pintada en su rostro. ¿Qué te ha pasado? La criatura comenzó a cobrar algo más de forma, como si tratara de reconstruirse, aunque lo hacía a una velocidad lenta, casi agonizante. Las partes doradas de su cuerpo se entrelazaban con fragmentos de energía morada, y de los restos de lo que alguna vez fue su pecho, una pequeña esfera apareció, flotando inerte. Una esfera de energía pura, pero rota. Fleetway, ella, la voz de Super Sonic se apagó por un momento, como si el simple hecho de recordar la traición lo debilitara aún más. Yo, no pude detenerla. Sonic se adelantó, sintiendo una extraña mezcla de compasión y desconfianza. ¿Fleetway? ¿La aliada de Silver?, preguntó, sin saber si debía temerle o entenderlo. Sally, a su lado, también estaba tensa, sin poder dejar de mirar la esfera flotante que Super Sonic había dejado a la vista. La sombra de Super Sonic hizo una mueca, la figura parecía casi humana ahora, y una sonrisa triste se formó en su rostro. No soy lo que era, pero aún puedo hacer algo. Sonic, necesito que tomes mi cuerpo, solo por un tiempo, solo cuando todo esté perdido, cuando no haya más esperanza. Solo tú puedes acabar con Fleetway y Silver, ellos tienen que pagar por lo que hicieron. Sonic miró a Sally, sin saber si debía aceptar lo que Super Sonic pedía. Aceptar el poder de aquel ser que había sido uno de los más grandes héroes del universo, y usarlo contra la que alguna vez fue su aliada. Solo podré tomar tu cuerpo cuando todo esté perdido, ¿lo harás?, preguntó, mirando a Super Sonic con seriedad. La criatura asintió lentamente. Lo haré, solo asegúrate de que Fleetway pague por lo que hizo, y por lo que sigue haciendo. Sonic asintió, sus ojos se llenaron de determinación. No podía negar la verdad en las palabras de Super Sonic. Fleetway, la aliada de Silver, había traicionado todo lo que representaban. Había dejado un camino de destrucción y manipulación, y ahora, parecía que todo había sido parte de un plan aún mayor, más oscuro de lo que nunca imaginaron. De repente, Sally señaló un pequeño destello a lo lejos. Allá. Una esfera más, dijo, señalando la pequeña esfera que brillaba con intensidad desde lo lejos. Sonic y Super Sonic intercambiaron una mirada entendida. Eso es, una esfera más. Solo necesitamos una más para completar el conjunto. No podemos dejar que ellos lleguen a ella antes que nosotros. Sonic comenzó a correr hacia la esfera, con Super Sonic fluyendo a su lado, su energía opaca pero poderosa, como una sombra dispuesta a cobrar venganza. Mientras corrían, Super Sonic habló, su voz temblando un poco con la intensidad de lo que quedaba de su ser. No olvides lo que te dije, cuando llegue el momento, toma mi poder. Úsalo para detenerlos. Solo cuando ya no haya esperanza. Sonic asintió con fuerza. Sally lo miró, y un silencio denso cayó sobre ellos mientras avanzaban. Pronto, llegaron al lugar donde la esfera brillaba, esperando que esta vez no hubiera trampas o traiciones esperando. La última esfera de Chaos estaba al alcance, pero su presencia solo significaba una cosa. La cuenta regresiva estaba en marcha. Todo lo que quedaba era decidir cuándo sería el momento adecuado para usar el poder de Super Sonic, el único que quedaba de él. Pero en su mente, Sonic ya sabía que el tiempo se estaba agotando.
Solo espera, hija, te mataré. La tensión en el aire era palpable mientras Sonic, Sally, y el espectro de Super Sonic avanzaban hacia el lugar donde había sido detectada la tercera esfera. El sol estaba ocultándose en el horizonte, lanzando sombras alargadas que danzaban por el terreno y cubrían de misterio la búsqueda que ya parecía una misión imposible. Cada paso que daban los acercaba a una posible confrontación, una batalla que podría decidir el futuro de todos. Sally, mantente alerta. No sé qué tipo de trampas puede haber aquí, dijo Sonic, mientras sus ojos escaneaban el terreno, sus sentidos más agudizados que nunca. Sally, con su mente tan concentrada como su compañero, no dejó de mirar alrededor. Aunque confiaba en Sonic, las cosas se habían complicado demasiado, y el silencio en el ambiente parecía tener una cualidad inquietante. La esfera estaba cerca. Super Sonic había sido claro al respecto. Solo quedaba una esfera para completar el conjunto y con ello, el poder de desatar cualquier deseo posible. Un deseo que podría cambiar las tornas de la guerra contra Silver y su ejército, pero también un poder demasiado grande para caer en las manos equivocadas. A medida que se acercaban, la sensación de que algo no estaba bien se hacía más fuerte. Las fuerzas oscuras de Fledway y Silver parecían acechar desde las sombras. Y a pesar de que la esfera de Chaos estaba visiblemente cerca, la pregunta seguía rondando en la mente de todos. ¿Por qué la esfera había sido dejada tan cerca, en un lugar tan vulnerable? No lo entiendo, no puede ser tan fácil, murmuró Sonic mientras seguía corriendo, mirando todo con desconfianza. De repente, el suelo comenzó a temblar bajo sus pies, y una luz cegadora emergió de entre las rocas cercanas, iluminando el terreno como un faro. Los tres se detuvieron en seco. «Es una trampa», exclamó Sally, girando hacia Sonic con una expresión de alarma. Super Sonic soltó una risa baja y grave, como si estuviera disfrutando del inminente peligro. «No es una trampa, pero no será tan fácil como lo imaginan». La voz de Super Sonic resonó en su mente, cálida y triste a la vez. Fledway tiene sus métodos, y ella nunca lo haría tan sencillo. El resplandor que había emergido de las rocas comenzó a formar una figura, y pronto, una figura de energía pura se levantó del suelo. Era Fledway, pero no como la conocían. Estaba envuelta en una energía oscura, y sus ojos brillaban con un tono amarillento, similar al de Silver cuando estaba bajo el control total de la gema. Su cuerpo parecía estar fusionado con una fuerza que distorsionaba la realidad misma. «Sabía que vendrían», dijo Fledway, su tono frío y calculador, mientras una sonrisa cruel se formaba en su rostro. «No podían esperar que fuera tan fácil tomar esta esfera». Sonic se puso en guardia, mirando a Fledway con desprecio. Ella había sido una aliada en el pasado, pero ahora, todo lo que sentía por ella era traición. «¿Y qué quieres, Fledway?», preguntó, tratando de mantener la calma mientras sus puños se apretaban. «Lo que quiero», respondió ella, su voz suavemente divertida, «es que dejen de interferir en los planes de Silver. La tercera esfera es solo una pieza del rompecabezas, y una vez que la tengamos, no podrán detenernos». Sally dio un paso hacia adelante, confiada en la situación, pero también cautelosa. «No te va a salir tan fácil, Fledway. No te conocemos bien, pero sabemos que traicionaste a todos». Super Sonic, por su parte, se mostró enérgico y listo para actuar. Sus ojos brillaban, aunque la oscuridad de su forma lo hacía ver más siniestro que antes. «No creas que puedes controlar todo esto, Fledway. Yo también tengo mis propios planes». Fledway levantó una mano, y en un destello de luz, creó un campo de energía que rodeó la esfera, haciendo que la energía de Chaos se disipara momentáneamente. La esfera comenzó a girar y brillar, como si intentara resistirse al control de Fledway. «Super Sonic, tienes razón en algo. No todo está bajo mi control», dijo Fledway, su tono más tranquilo, mientras observaba la esfera girar. Un par de destellos rojos comenzaron a salir de su cuerpo. «Pero, con esto, la situación cambiará». Un súbito estremecimiento recorrió el aire. Sonic no perdió tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, lanzó un golpe veloz hacia Fledway, pero ella lo desvió con un rápido movimiento de su energía, haciéndolo retroceder. «No es tan sencillo, Sonic», dijo ella, su voz fría. «Y ni siquiera tú tienes idea de lo que me espera». En ese instante, una explosión de energía desató la oscuridad que rodeaba la zona, transformando todo en una batalla de luces y sombras. Sonic y Sally lucharon con todas sus fuerzas, pero la habilidad de Fledway para manipular la energía era abrumadora. «Es hora de que me despida».
exclamó Fledway, haciendo un gesto hacia la esfera, la cual comenzó a arder con una energía aún mayor. Sonic sabía que tenían que actuar rápido. Con un rápido movimiento, Sonic usó su velocidad para rodear a Fledway, pero ella era demasiado poderosa. De repente, Super Sonic intervino, la energía dorada rodeando su figura distorsionada. «Déjame tomarlo desde aquí, Sonic», gritó Super Sonic con voz grave, mientras un campo de energía rodeaba el cuerpo de Fledway. El campo de fuerza de Fledway comenzó a desvanecerse lentamente. Sally, viendo la oportunidad, aprovechó la distracción y corrió hacia la esfera de Chaos, extendiendo su mano para tocarla. «Esto es lo que necesitamos», dijo mientras sentía la energía fluir hacia su cuerpo. Pero antes de que pudiera tomarla por completo, la energía de Fledway la atacó, arrojándola hacia atrás. «No te dejaré ganar tan fácilmente», murmuró Fledway, sonriendo maliciosamente. Con todo a su favor, Fledway estaba a punto de reclamar su victoria. Pero Sonic, con la ayuda de Super Sonic, lanzó un golpe final que atravesó la barrera de energía de Fledway, dejándola vulnerable por un segundo. Sally aprovechó ese segundo para sujetar la esfera con ambas manos, y con un resplandor cegador, la esfera comenzó a absorber la energía circundante, creando una explosión de luz que envolvió a todos en el área. Sonic miró la esfera con una expresión seria. «Esto no ha terminado, Fledway. Pero por ahora, la tercera esfera es nuestra». El resplandor de la explosión se desvaneció poco a poco, dejando a Sonic, Sally y Super Sonic envueltos en un resplandor cegador. La energía que había rodeado la zona comenzó a disiparse, pero el peligro seguía latente. En el instante en que la luz de la batalla se desvaneció, el Super Sonic que antes había sido un aliado en la lucha contra Fledway tomó el control. «Sonic, cuidado», gritó Sally, al ver que el control de su compañero parecía haberse desbordado. Sin embargo, fue demasiado tarde. El brillo dorado de Super Sonic se apoderó de Sonic, transformándolo de inmediato en una versión más poderosa y distante, como si una fuerza superior lo estuviera manipulando. «Sally, quédate cerca de mí», dijo Super Sonic, su voz retumbando con una gravedad que jamás antes había mostrado. Sin embargo, sus palabras sonaban distantes, casi como si estuviera controlando la situación, pero sin control absoluto sobre sí mismo. Sally no tuvo más opción que seguir el consejo de Super Sonic, temiendo que si intentaba hacer algo por su cuenta, no conseguiría salvar a Sonic de la voracidad de su propia transformación. Con un movimiento rápido y audaz, Super Sonic levantó a Sally con una fuerza inhumana. Un viento fuerte se levantó a su alrededor, y antes de que Sally pudiera protestar, Super Sonic comenzó a correr a una velocidad vertiginosa, desapareciendo de la zona antes de que Fledway pudiera hacer algo más. La batalla estaba lejos de haber terminado, pero por el momento, el objetivo era otro. En la mente de Super Sonic, el único objetivo ahora era llevar a Sally de vuelta a la base, lo más rápido posible. El rastro de la cuarta esfera, ahora más cercano que nunca, guiaba sus pasos. Mientras corrían a través del paisaje destruido por las recientes batallas, la tierra parecía distorsionarse bajo los pies de Super Sonic. La velocidad era tal que el suelo mismo parecía rasgarse, y Sally sintió la presión del viento aplastándole el rostro. Pero lo peor era la sensación de incomodidad al ver cómo Sonic había perdido el control, como si Super Sonic estuviera tomando decisiones por él. A pesar de su fuerza, Sally sabía que había algo oscuro y peligroso en esa transformación. En el horizonte, entre las sombras de las colinas y valles, se podía distinguir una figura más luminosa. La cuarta esfera, suspendida en el aire. Estaba flotando en lo alto, casi como si estuviera esperando ser reclamada, pero también custodiada por un extraño resplandor que emanaba de las ruinas cercanas. No era solo una esfera más. Era un símbolo de poder mucho mayor que las otras. «Allí está», dijo Super Sonic con voz grave, observando la esfera con una intensidad casi desesperada. «Nos acercamos, pero hay algo extraño en esta». Sally, a pesar de la situación, no pudo evitar sentir una sensación de aprensión. Aunque la cuarta esfera estaba cerca, no podía ignorar el hecho de que todo había sido más difícil de lo que pensaban. Silver y su ejército de seguidores no se quedarían atrás, y en cualquier momento, podrían recibir la noticia de que Sonic había recuperado una nueva esfera. Pero en este instante, todo lo que importaba era que la batalla se libraría por la cuarta esfera. Sally se preparó para lo que fuera necesario. Super Sonic detuvo su carrera en seco, observando la esfera flotante en el aire.
No había ningún enemigo visible, pero la atmósfera parecía cargada de una energía sin igual. Se podía sentir la presión de la esfera, como si tuviera una fuerza magnética propia, atrayendo todo a su alrededor. De repente, el suelo comenzó a temblar nuevamente, y una figura emergió de la oscuridad. Era Fledway, aunque no se veía igual que antes. Su forma parecía ahora fusionada con una energía oscura y caótica. Sus ojos brillaban con una intensidad amarillenta, y su sonrisa, ahora más malévola, le daba una apariencia de pura maldad. Sabía que vendrían por ella. La cuarta esfera, ¿eh? Murmuró Fledway, su tono frío y calculador. Pero, ¿qué planean hacer con ella, exactamente? ¿Qué piensan conseguir? Super Sonic la miró fijamente, su expresión distante pero claramente desafiante. Lo que no comprendes, Fledway, es que esta es nuestra oportunidad para finalmente poner fin a esto, dijo Super Sonic, mientras sus ojos se iluminaban con el resplandor dorado de la energía que lo envolvía. Lo que sea que estés planeando, no lo permitiré. Sally, aún sujeta a Super Sonic, intentó mantenerse calmada, pero el miedo crecía en su pecho. Fledway había demostrado ser una adversaria formidable, y con el poder de las esferas, su fuerza podría ser ilimitada. En ese momento, Sally sabía que debían actuar rápidamente si no querían verse atrapados en una trampa aún más peligrosa. No hay tiempo para hablar, gritó Sally, más por nerviosismo que por estrategia, mirando la esfera que flotaba cerca de ellos. Tienes que tomarla ahora. Super Sonic asintió, y con una velocidad que desbordaba los límites de la comprensión, se lanzó hacia la esfera. El aire vibraba con la energía liberada por la acción de Super Sonic, y la esfera comenzó a brillar más intensamente. Fledway, al ver la acción de Super Sonic, se preparó para interceptarlo. Sin embargo, en un movimiento sorprendentemente rápido, las manos de Super Sonic atravesaron el aire, creando una onda de energía que desintegró momentáneamente la barrera de defensa de Fledway. La esfera, con un brillo cegador, pasó de ser una amenaza distante a un objetivo al alcance de sus manos. Sally alcanzó a verlo todo. Super Sonic avanzando a una velocidad que la dejaba sin aliento, el cuerpo de Fledway siendo desplazado por la energía de su transformación. Finalmente, con un último destello de luz dorada, Super Sonic alcanzó la esfera, y la energía de Chaos comenzó a absorberse a su alrededor. El poder de la cuarta esfera se apoderó de él, convirtiéndolo en un ser aún más formidable, mientras Fledway caía derrotada por el impacto. Super Sonic levantó la esfera, ahora con un resplandor imponente que parecía tener la capacidad de cambiar la realidad misma. Ya tenemos la cuarta, dijo Sonic, regresando a su forma original, pero con una expresión de concentración. Pero aún no hemos ganado. Silver sigue siendo una amenaza. Sally miró al horizonte, donde las luces de la base lunar se veían a lo lejos. Sabía que el momento de la confrontación final estaba cerca, pero por ahora, la misión había sido un éxito. Al menos, por ahora. Fin del capítulo 62.